En este proyecto usaremos cálculo diferencial para entender cómo se genera el empuje en un motor jet. Partiremos del concepto de momentum, que es básicamente masa por velocidad, y que al derivarlo llegamos a una fórmula que nos dice cómo cambia la fuerza cuando la masa también cambia con el tiempo. Usaremos un ejemplo con datos reales y veremos que el empuje aumenta de forma lineal conforme se expulsa más masa. Esto, en pocas palabras, es que aplicamos matemáticas para entender cómo funciona algo que impulsa aviones todos los días. A continuación les mostraremos el desarrollo de la fórmula de la cual les he hablado. Planteando el problema, vamos a tener un motor turbojet en el cual va a entrar una masa de aire y va junto con velocidad. De salida va a salir gases expulsados junto con combustible y una velocidad. Esto para plantear el problema vamos a ocupar la fórmula del empuje, que es mi momento por mi masa por velocidad. ¿Ok? Una vez esto vamos a plantearlo en función de tiempo, que va a ser esto. ¿Ok? Ya con esto dicho vamos a plantear el problema. Sabemos que en mi flujo de, mi masa instantánea o mi momento instantáneo se va a dar por mi derivada de momento en relación del tiempo. Haciendo la derivada vamos a tener que esto va a ser equivalente a derivada de esto. Haciendo las operaciones nos vamos a dar cuenta que nos saldrá esto. Ahora vamos a tener en cuenta que nuestra velocidad será un vector constante, lo cual nos indicaría que podríamos sacar de la derivada la velocidad. Y esto al derivarlo nos va a dar por consiguiente 0. Entonces nuestra fórmula de flujo va a ser esta. Ahora para calcular el flujo neto vamos a usar notación de Newton. Notación de Newton, no sé qué, quede con un puntito arriba, va a ser igual a esta derivada. Ahora, como tenemos dos componentes, uno de entrada y uno de salida, para sacar esta fórmula momento neto, vamos a restarlos. Una condición que se debe de cumplir es que mi velocidad de entrada tiene que ser siempre menor a 0. Para que sea negativo y tenga sentido el problema y haya un empuje real. Una vez con esto vamos a tener que mi fórmula va a estar de la siguiente manera. Vamos a tener velocidad de salida primero por mi masa de salida de tiempo. Bueno, función de tiempo. Lo ven aquí, una fallita. Menos, ¿por qué? Porque mi velocidad tiene que ser negativa. Menos mi siguiente flujo de aire, ¿no? Lo que sería mi velocidad de entrada por mi masa de entrada. Y así es como obtenemos la fórmula de el flujo de aire. Gracias. Como lo ya explicado anteriormente, ahora vamos a poner a prueba un ejemplo donde dentro del motor la masa de aire que va a entrar va a ser de 80 kilogramos sobre segundo y la velocidad igual a la que va a entrar es de 250 metros sobre segundo. Al ser expulsado, la masa total de gases que va a ser de 80 más 0.5 por T kilogramos sobre segundo, mientras que su velocidad va a ser de 600 metros sobre segundo. Ahora, con la fórmula que hemos explicado anteriormente, que recordemos es el flujo en función del tiempo, vamos a sustituir estos valores ya obtenidos. Tenemos que la masa de salida por tiempo pues va a ser 80 más 0.5 por T por la velocidad de salida, que pues son 600. Recordemos, ¿no? Esto sigue siendo lo mismo, simplemente estamos sustituyendo valores. Y esto lo vamos a restar por la masa de entrada, que son 80, por la velocidad de entrada, que son 250. Ahora, yo lo voy a hacer con calculadora para más rápido. Resolvemos. 600 por 80 nos da 48,000. Más 0.5T por 600 nos da 300.
por T. Luego esto lo restamos por 80 por 250, que nos da 20.000. Y resolvemos. 48.000 menos 20.000 nos da 28.000. Más 300 por T. Y bueno, esto que tenemos aquí es igualitario a la tasa de empuje, a la tasa de aumento de empuje. No, disculpa. Aquí lo voy a anotar. Y ya había quedado. Bueno, ahora enfocaremos nuestra fórmula inicial a resolver un problema real de la aviación. Buscamos comprender el empuje máximo de un motor CFM 56-7B durante sus primeros 40 segundos en la fase de despegue, que es cuando llegamos a su momento de empuje máximo. Por lo cual, para este problema, el cambio respecto a la fórmula inicial va a ser la variación lineal de la masa, la cual no es estática en un problema real o en un motor real, por lo cual la masa aumentará linealmente dependiendo del tiempo. Y la velocidad de gases de escape, los cuales son un factor primario en el empuje, por lo cual esta velocidad también aumentará linealmente respecto al tiempo en el que progresivamente se acelera el motor. Nuestros datos: la masa de aire son 280 kg sobre segundo, que es el promedio que recibe un motor turbofán. La velocidad de entrada la promediamos en 100 metros sobre segundo, ya que pues, bueno, tomamos en cuenta la velocidad 2 de un motor más 20 nudos. Esto pasado a constante son aproximadamente 100 metros sobre segundo. La masa de salida es la suma de la masa de entrada más 0.2 respecto al peso del combustible, que este va a aumentar 0.2 por la cantidad de tiempo que transcurre el motor, en este caso son 40 segundos. Y la velocidad de salida, que son 300 metros sobre segundo, y aumenta 5 metros sobre segundo respecto a la cantidad de tiempo que el motor se esté acelerando progresivamente. Por lo cual nuestra fórmula queda así. Vamos pues a sustituir los valores que tenemos en nuestros datos iniciales. Una vez ya desarrollado, pues hay que también desarrollar el producto en base a las variables que dependen del tiempo, que son estas dos. Una vez ya hecho eso, aproximadamente lo que nos queda es esto, lo acomodamos. Sin embargo, la ecuación la separamos y la constante de momentum la calculamos por separado. Esto nos da 28.000 newtons, los cuales lo restamos, y nuestra ecuación final nos da esto: f de t es igual a t cuadrada más 1460 respecto al tiempo, o por t, más 56.000 newtons. Ahora bien, ya que llegamos a esto, pues podemos calcular nuestro intervalo. Sin embargo, ahorita lo que nos interesa es el empuje máximo, el cual sabemos que se llega una vez estando los 40 segundos, por lo cual vamos a sustituir t por 40 y el resultado que nos da son 116.000 newtons. Esto respecto a la ficha técnica del CFM 56-7B, que son 26.300 libras o 116.900 newtons, nos dice que nuestro modelo es realista y se acerca a los parámetros reales, por lo cual fue un éxito. En esta gráfica podemos observar el crecimiento constante del empuje generado por el problema anterior. A medida que pasa el tiempo, el empuje aumenta de forma lineal. Esto quiere decir que nuestro empuje depende directamente del valor que le demos al tiempo. En este ejemplo se empieza con 56.000 newtons y en el segundo cero, y conforme van pasando los segundos se va aumentando la cantidad de empuje hasta que llegamos a los 40 segundos y alcanza 116.900 newtons, mostrando un incremento muy significativo en muy poco tiempo. Esto nos muestra cómo un pequeño cambio en el flujo de masa puede tener un impacto significativo en la fuerza total que genera el motor. Con este análisis y con las tablas antes vistas, pudimos ver cómo una simple derivada aplicada al momentum nos lleva a entender algo tan complejo como el empuje real de un motor jet. Y lo más importante es que el modelo que obtuvimos no solo funciona matemáticamente, sino que se acerca bastante al empuje real de un motor CFM56 durante el despegue. Esto demuestra cómo el cálculo diferencial no solo está en los libros, sino también detrás de cada avión que despega de una pista. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por nuestra parte.